definición, los tipos de vendas y de vendajes que hay, porque vendas y vendajes es un poco o parecido el término, pero tiene un significado diferente. Y vamos a ver también los principios que van a caracterizar el uso de este tipo de material, las contraindicaciones y las complicaciones que puede tener el realizar un mal vendaje. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia se ha ido utilizando este tipo de materiales o procedimientos. Sin embargo, actualmente con la evolución de la tecnología y demás, pues tenemos presentaciones de diferente material, pero que siempre van a tener el propósito y el concepto de lo que significa un vendaje, ¿no? Realizar un vendaje en diferentes secciones o regiones del cuerpo hace referencia a un procedimiento o técnica consistente en envolver una parte del cuerpo, la, la cual va a ir a cubrir ya sean lesiones cutáneas o a inmovilizar ciertas articulaciones o regiones con el objetivo puede ser de aliviar el dolor, de dar estabilidad o proporcionar el reposo necesario para favorecer la cicatrización de los tejidos. Y al hablar de cicatrización de tejidos, estamos hablando también de tejido óseo, ¿no? En este sentido, si tomamos esta definición, pues tendríamos que un poquito revisar quizás la historia y remontarnos a los tiempos, por ejemplo, a la era paleolítica, donde se utilizaban prácticamente férulas tan rudimentarias, las cuales eran sujetadas por lienzos de las ramas de algunos árboles o con lo que tenían al alcance en esas épocas, ¿no? Pero ya se tenía la idea de más o menos cómo empleaban o cuál era el propósito de utilizar este tipo de, de materiales. Se tiene datos desde la época o la era del hombre de Neandertal que se utilizaban, por ejemplo, como vendas, hierbas para tratar quemaduras y a la vez estas hierbas las envolvían alrededor de estas lesiones y uno era que favorecían la cicatrización y también le daban protección o cubrían la zona de lesión, ¿no? Además, también utilizaban algunos elementos comestibles para dar este tipo de protección o fijación en algunas lesiones que ellos tenían, ¿no? Entonces ya tenemos esa referencia de este empleo. En la época de los egipcios también desarrollaron técnicas de vendajes y nosotros conocemos bastante de esto en películas y demás, donde se utilizaban en la momificación, por ejemplo, donde utilizaban este tipo de vendas que eran de lino, que se impregnaban con resinas para dar estabilidad y porque tenían ciertas creencias de lo que iba a pasar con sus muertos, ¿no? Entonces, ¿evidencias de esto lo tenemos? Por supuesto que sí. Luego, en el Imperio Romano también tuvo una influencia importante en la parte del estudio de la osteología, ya en el siglo X, donde se empieza a tener datos que se utilizaban ya vendas de yeso, ¿no? Bastante rudimentarias, no como ahora, pero sí se tiene ya esos datos. Entre los auxilios médicos también más antiguos, donde se encuentra y se verifica la presencia de la utilización de la venda, también estos egipcios, como les había dicho, no solo los empapaban en resina, sino también en lodo para tratar los huesos fracturados, ¿no? Entonces también es conocido en esta época Ototis, que seguramente es el más antiguo cirujano traumatólogo que ha empezado a usar este tipo de materiales para realizar fracturas en esa época. Luego tenemos, ya acercándonos un poco a nuestra época, la llegada de la pólvora y obviamente las guerras que ha desencadenado esto y obviamente diferentes tipos de heridas, y es donde se decide utilizar con mayor frecuencia el vendaje, ¿no? Todo esto
se ve que tratan las heridas con vendajes que eran telas limpias que ponían alrededor de las heridas para cohibir la hemorragia o de repente también utilizaban para hacer hemostasia en las zonas, ¿no? En estos tiempos, también donde ya vemos la época moderna, donde evidentemente empieza, podemos hablar de la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Crimea, que fue donde el gobierno inglés ha comenzado a producir vendajes, es decir, ya se tenía una fábrica, vendajes de lino o cáñamo para justamente provisionar a los soldados que iban a la guerra dentro de sus materiales de primeros auxilios para que los puedan utilizar. Además, es importante mencionar que Florencia Nightingale, una de las primeras enfermeras del mundo, es la que ha sido la que ha utilizado con mayor esmero y obviamente con una mejor clasificación el tipo de herida y la forma de cómo tenían que ser tratados con previa curación para implementar estas vendas, ¿no? Si tomamos en cuenta esto y nos ubicamos en lo que actualmente hoy tenemos como materiales para realizar varios procedimientos, pues prácticamente el fin no es ya solo uno, sino tiene bastantes usos y una clasificación mucho más ordenada y sistemática. Y para que podamos hablar de este material que se ha estado utilizando desde hace tiempo, pues tenemos que reconocer las partes que tiene una venda para que luego en el procedimiento nosotros podamos ubicar de dónde sostener, si es del rollo, si es del cuerpo, si estamos hablando de la cara interna o de la cara externa. Entonces, en ese sentido, ubicamos primero en la venda dos extremos. El extremo que se observa acá, que es libre, se llama cabo inicial. Y este mismo que está ya al final de todo el rollo, en la parte más interna, se llama cabo terminal, ¿no? Va a ser el extremo que va a quedar prácticamente en la superficie. Dentro de las partes también podemos observar que en este lienzo tenemos dos caras. La cara externa, que es la que va a estar, vamos a decir, en realidad en contacto con la superficie que se va a vendar, y la cara interna es la que va a quedar prácticamente en la parte externa, que va a quedar en relación a la superficie vendada. Luego tenemos el cuerpo de la venda, donde está prácticamente enrollada todo el lienzo que vamos a ver, o llamada también rollo, ¿no? Si tomamos en cuenta estas partes, pues en el momento de realizar el procedimiento lo vamos a poder hacer mucho más fácil y vamos a poder de repente seguir las indicaciones de cómo realizar un vendaje. Es importante también que nosotros reconozcamos algunas definiciones en relación a qué significa una fractura, una luxación, contusiones, inmovilización, en este caso en relación a estos términos, para saber y también de conocer en qué tipo de lesiones se van a utilizar ciertos tipos de vendas. Porque si ustedes se fijan acá, tenemos una forma de clasificar, ¿no? Estos vendajes o sistemas para proporcionar cierta estabilidad en algunos lesiones que va a tener el paciente. Y si ustedes se fijan en la clasificación grande, vemos que los vendajes se encuentran en sistemas inestables, pero estamos hablando de vendajes que están solamente siendo o haciendo referencia a esos vendajes que son de tela, son vendas elásticas o son de telas tejidas que van a proteger y van a pertenecer a los sistemas inestables. Dentro de los sistemas semi-inestables estamos ya utilizando férulas que pueden ser de diferente material, que de por sí estas férulas no van a permanecer o van a dar cierta estabilidad a las lesiones, porque además de utilizar estas férulas, para mayor estabilidad y sujeción van a tener que utilizar los vendajes, es decir, va a haber una combinación de sistemas semi-inestables con inestables, ¿no?
Y luego tenemos los sistemas rígidos que hace referencia a las vendas de yeso, que estas de por sí, realizando un procedimiento de vendaje y un proceso de que se va a secar esta venda de yeso, va a dar mayor estabilidad a la región o a la zona que va a ser vendada, ¿no? Ya no va a utilizar una férula de por medio, sino ya es una venda que además está incorporada con ciertos elementos, porque hay vendas de yeso, hay vendas de fibra de vidrio, que dan mayor estabilidad a las lesiones. Entonces tenemos esa clasificación que sería bueno tomarlo en cuenta en relación a qué grupo y cuáles más o menos nos guían la función que tienen los vendajes de acuerdo al material que tienen. ¿Cuáles son las funciones de un vendaje? Pues las funciones de un vendaje es de sostén. ¿Por qué? Porque va a proteger las estructuras ligamentosas, tiene la función de descarga por la aplicación en las estructuras musculotendinosas, va a dar estabilidad, es decir, que va a evitar que se mueva una articulación lesionada o una hipófisis no desplazada, ¿no? También tiene funciones de compresión, es decir, que se va a utilizar en este caso no una simple venda de tela o de gasa, sino una venda elástica, con el objetivo de dar presión en esa zona en casos de que haya bastante hemorragia, ¿no? Entonces, hacemos una compresión para detener esa hemorragia. Se puede utilizar también este tipo de función de la vena para hacer que se absorban los líquidos tisulares y prevenir la pérdida de líquidos tisulares, ¿no? Esos serían sus objetivos. La otra función de contención es para limitar los movimientos de extremidades o articulaciones en los casos de luxación, en casos de esguince o fracturas, sujetar materiales de curación, por ejemplo, los apósitos o las gasas que se van a emplear en una región de una zona lesionada, o proporcionar calor y protección. Entonces, estamos hablando que contención hace referencia a este tipo de funciones. Para corrección, pues para inmovilizar una parte del cuerpo y corregir deformidades, ¿no? Entonces, ustedes van a ver más adelante que estas funciones pues se dan en relación al tipo de vendaje que se va a realizar y a la zona que va a corresponder para tener o cumplir estas funciones, ¿sí? Pero para que yo realice un vendaje, es importante que yo sepa cuáles son los principios y las instrucciones de aplicación de los vendajes. O sea, hay ciertos lineamientos que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Me olvidé preguntarles, ¿está cambiando las diapositivas, jóvenes? Sí, doctora, está Sí, cambiando. doctora. Oh, ya. Ok, gracias. Entonces, nosotros vemos que si yo no, por ejemplo, voy a realizar un vendaje, tengo que estar seguro de cuál es la finalidad de realizar ese vendaje. Y en realidad tengo que tomar en cuenta cuál es la función que yo quiero que cumpla ese vendaje, ¿no? Y ya acabamos de ver de estabilidad, de contención, de fijación, ¿de qué? ¿Cuál es su función que yo quiero que conseguir con la aplicación de este vendaje? Una vez que yo sé, obviamente voy a escoger incluso el material adecuado para que yo llegue a cumplir esa función. Luego, tengo que tomar en cuenta que el vendaje que yo voy a utilizar debe ser el necesario y el suficiente. Es decir, si yo voy a vendar una zona que es a nivel del miembro inferior y es un adulto, pues tengo que saber que el rollo que yo voy a utilizar tiene que ser lo suficientemente largo para que pueda alcanzar a cubrir toda la zona lesionada, ¿no? Entonces, para que yo prescriba y ustedes en este caso van a dar recetas para que el paciente pueda comprarse las vendas, si es que son instituciones donde el paciente tiene que adquirir su material, pues tienen que tomar en cuenta qué superficie y qué zona van a realizar el vendaje para que puedan dar las especificaciones en relación a qué tipo de venda va a comprar el paciente. Es importante también tomar en cuenta el espesor y número de vueltas del vendaje que cuando yo voy a ir realizando deben ser al mismo espacio y equilibradas en dimensión entre una y otra vuelta. Es decir,
No puedo vendar al inicio bastante estrecho y cuando yo ya veo que la venda me falta o va a ser insuficiente para cubrir la zona lesionada, empezar a dejar más espacios y obviamente el vendaje no va a ser uniforme y puedo provocar lesiones en el paciente, ¿no? También tengo que tomar en cuenta que un vendaje debe resultar nada incómodo, más bien no debe producirle dolor al paciente, al contrario, debe ser bastante cómodo y además al realizar el vendaje yo tengo que saber que si voy a vendar articulaciones, debe permitir la forma en que yo voy a vendar la movilidad de las partes anatómicas no afectadas, es decir, que no puedo provocar que una articulación quede completamente rígida y más bien provocando otro tipo de alteración en el paciente, ¿no? Entonces tengo que saber emplear y combinar los tipos de vendajes para otorgar esa movilidad en las zonas afectadas. Tengo que asegurar la retirada de joyas y objetos que interfieran en el vendaje. Es decir, si me toca a mí vendar, por ejemplo, la mano, la zona de los dedos porque hay una quemadura, hay una lesión, si el paciente tiene un anillo, tengo que retirarlo porque no se olviden primero que el mismo proceso de lesión va a producir también una inflamación. Y el mismo vendaje que yo voy a realizar ahí va a cubrir esa lesión y de repente ese anillo o esa joya que tiene el paciente se puede incrustar en la piel, ¿no? Entonces también va a provocar una complicación. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Se debe almohadillar la piel y las prominencias óseas. Estamos hablando, por ejemplo, si yo voy a hacer un vendaje a nivel de lo que son el miembro inferior, a nivel de los maleolos interno y externo, y es un paciente bastante anciano, caquético, donde las prominencias óseas están bastante pronunciadas, tengo que acolchar con algodón, ¿no? Tengo que evitar que haya roce, que haya abrasión, fricción por la misma presión que va a ocasionar el vendaje. Entonces tengo que valorar primero qué zona estoy vendando para tomar en cuenta estas características. Otro aspecto importante, como lo ven acá en la imagen, es proteger los espacios interdigitales, proteger las zonas donde hay probabilidad de que se junte o se una piel con piel y pueda producir humedad, o si hay, por ejemplo, lesiones por quemaduras y donde hay pérdida del tejido epitelial, yo tengo que tomar en cuenta que si esa piel lesionada se une con otra piel lesionada, su regeneración va a hacer que se junte esa piel y pueda llegar a unirse, ¿no? Y prácticamente va a tener que necesitar otra cirugía para separar esa piel. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en los espacios interdigitales, en las regiones de las axilas, en las mujeres, en la región de las mamas, en la región de los ingles, en la región de los dedos, por ejemplo, de los pies, entre los interdígitos, se tiene que colocar siempre unas gasas para separar, que estas gasas van a la vez absorber y a la vez van a impedir que la piel lesionada con la otra piel lesionada se puedan unir, ¿sí? Tenemos que seleccionar el material para el vendaje, el tamaño adecuado, de acuerdo no solo a la zona a vendar, sino también a la edad del paciente. No es lo mismo vendar a un niño que vendar a un adulto. No es lo mismo vendar un dedo que vendar todo un miembro inferior. Entonces yo tengo que ver que el ancho, el largo del vendaje sea adecuado de acuerdo a estas situaciones que les estoy indicando. Tenemos que colocar al paciente o al usuario, como se lo llama hoy en día, en posición cómoda, donde se tiene que mantener la parte que va a ser vendada alineada con el cuerpo. Tenemos que colocar la zona en posición funcional para evitar complicaciones posteriores, ¿no? Entonces, como se dice generalmente, colocar en una posición anatómica donde no haya una hiperextensión o una flexión extrema que por el vendaje pues pueda provocar mayor dolor o incomodidad al paciente, ¿no?
Tenemos que colocarnos delante del paciente, del usuario, para comenzar el vendaje. ¿Por qué? ¿Qué significa colocarse delante del usuario? Significa que todo vendaje siempre va a empezar desde la parte distal hacia la proximal en relación a la estructura del paciente, ¿no? Entonces yo empiezo desde la parte distal, quiere decir desde los dedos hacia el codo, desde la muñeca hacia el hombro o hacia el codo. Por eso tengo que pararme en posición que sea o me facilite esta forma de vendar en el paciente. Debo sujetar siempre el cabo inicial, es decir, el extremo que ya va a quedar libre de inicio, con la mano no dominante. Y con la mano dominante tengo que agarrar el cuerpo de la venda, ¿sí? Tengo que comenzar con la llave, es decir, la llave que se coloca al inicio del vendaje es una estrategia bastante importante para evitar el desplazamiento de la venda y que se afloje esta. Entonces es importante que cuando yo empiezo, esta llave va a evitar que las vueltas circulares que yo vaya dando se vayan aflojando y obviamente esto va a ayudar a dar mayor estabilidad, ¿no? Entonces es importante esto en la llave. Seguramente en la práctica lo han visto o lo van a ver los que van a llevar vendaje, ¿no? Cada vuelta que se va a dar entre la una y la otra, siempre la que viene por encima de la primera venda que se ha puesto debe ir a la mitad o 2/3 de la anterior. Y todas tienen que tener el mismo espacio para que el vendaje sea uniforme y no causemos zonas de mayor presión o haya, ¿cómo se dice? Zonas donde comprima el tejido y pueda causar lesión de impedir el retorno venoso en el paciente, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo tomando en cuenta esto. Debemos aplicar una presión uniforme y decreciente, sin restringir la circulación. ¿Qué quiere decir esto? En relación, por ejemplo, a las vendas elásticas. Si bien la venda elástica es para dar cierta presión, yo no puedo jalar demasiado para aumentar la presión en una vuelta, disminuir en la otra y volver a aumentar en la otra, ¿no? Estaría formando torniquetes y obviamente restringiendo circulación y dando mayor probabilidad de edema en el miembro distal del paciente, ¿no? Si se trata de sujetar un apósito, es decir, para sostener un apósito, y tengo que utilizar un vendaje, por lo menos yo tengo que utilizar esta venda cubriendo unos 5 centímetros de borde a borde, es decir, no solamente se coloca en relación al tamaño del apósito, sino que tengo que cubrir el borde, uno de los bordes, el distal, por ejemplo, 5 centímetros. Y cuando termine hacia el borde proximal del apósito, también tengo que cubrir con unos 5 centímetros para que no haya desplazamientos del apósito. Si yo tomo esas consideraciones que son sumamente importantes, voy a evitar las complicaciones que más adelante nosotros lo vamos a poder ver, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de los vendajes? Pues, como ya lo habíamos mencionado hace rato, es fijar gasas, apósitos y medicamentos tópicos que se podrían aplicar en zonas donde de repente no se puede fijar o colocar telas adhesivas, ¿no? Entonces va a necesitar realizar un vendaje. Es para limitar el movimiento de un segmento corporal determinado. Hemos dicho que es para fijar férulas, impidiendo que se puedan más bien mover o desplazar las fracturas. Comprimir adecuadamente la zona corporal para controlar la inflamación y el edema. Estamos hablando del uso de las vendas elásticas. Facilitamos el sostén a alguna parte del cuerpo, por ejemplo, los cabestrillos que se utilizan cuando hay alguna lesión a nivel del antebrazo. Fijar en su sitio los aparatos de tracción o externos que se van a colocar en la piel.
Se favorece el retorno venoso, en este caso estamos hablando de la venda elástica, especialmente utilizada en aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía y son pacientes de adultos mayores que tienen alguna alteración de circulación en miembros inferiores y evitar, por ejemplo, el desprendimiento de trombos y la famosa complicación posoperatoria de tromboembolsia en los pacientes, pues se va a utilizar las vendas elásticas. Para moldear zonas del cuerpo, por ejemplo, cuando hay amputaciones, el vendaje de los muñones, para proteger la piel como prevención de lesiones, especialmente cuando hay sensación de roce o cuando hay algún tipo de ferulización en miembros inferiores, pues también se va a utilizar las vendas de gasa, ¿no? O contener una hemorragia utilizando una venda elástica para realizar una compresión en la zona y cohibir el sangrado. Ahora hablamos de los tipos de vendajes, ¿sí? Los tipos de vendajes, pues, se utilizan, ustedes van a ver, según la naturaleza del material, ¿no? Entonces, podemos hablar de dos tipos. Vendas que son elásticas y vendas que no son elásticas. Las elásticas están hechas de un material que permite que se adapte a la anatomía o la región que nosotros vamos a vendar, es decir, que moldean esa zona, ¿no? Entonces, además te van a dar, además de mejorar el retorno venoso, te dan cierta compresión que te va a ayudar, por ejemplo, en este tipo de pacientes que van a entrar a una cirugía, ¿no? Estamos hablando la venda de Crepé, por ejemplo, que también es una venda elástica. Las vendas que no son elásticas, pues son las vendas de gasa que nosotros conocemos y que generalmente las utilizamos para cubrir heridas, para sujetar apósitos, para inmovilizar una zona, pero con ayuda de una férula, por ejemplo. Y los ejemplos que podemos tener en relación a esto son, como les he dicho, la venda de gasa, la hidrófila, la type y la de yeso, ¿no? Según la adherencia a la piel, es decir, hay vendas adhesivas y vendas no adhesivas. Las vendas adhesivas son las vendas a base de esparadrapo, de type, es decir, que tiene un pegamento con una cara adhesiva que se va a fijar a la piel por este tipo de sustancia, pero que la propiedad que tiene es que no ocasione lesiones sobre la piel, ¿no? Y otras tienen también óxido de zinc para evitar que haya roces o cizallamientos a nivel de la superficie de la piel. Los no adhesivos hace referencia a todo material que no va a tener ninguna propiedad adhesiva, por ejemplo, las vendas de gasa normales que nosotros tenemos, y lo que hacemos para que se queden estáticas o en el lugar que se les va a poner, pues es ir vendando y dando vueltas en la zona de lesión, y estas se van a fijar, ya pueden ser con unos ganchitos o con telas adhesivas que van a ayudar en este fin, ¿no? Las vendas cohesivas no se fija a la piel, pero sí lo hace entre venda y venda, o sea, entre vuelta de cada venda se van a unir y se van a pegar. ¿Tenemos en nuestro medio? Por supuesto que sí, te dan una mayor firmeza en el vendaje y se evita su desplazamiento con el movimiento que pueda realizar el paciente. Hablando de ese tipo de vendas, aquí tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, las vendas de gasa orillada, que tenemos bastante, puede ser de algodón y es porosa, y se utiliza para vendajes contentivos, ¿no? Estas vendas de gasa que las usamos bastante, pues nos sirven para sostener apósitos, por ejemplo. Las vendas algodonadas, generalmente estas vendas se utilizan, son hechas de algodón, son bastante suavecitas, que se coloca en la superficie afectada, por ejemplo, cuando el paciente tiene que recibir venda de yeso, lo primero que se pone son estas vendas de algodón y sobre esto recién se coloca la venda de yeso. Las vendas elásticas, igual bastante utilizadas en los centros hospitalarios, que son tejidas de algodón y tienen un elástico, se van a aplicar para mejorar el retorno venoso y para otorgar cierta presión en las zonas, ¿no?
Hay otra venda elástica adhesiva, como les había indicado. Estas generalmente se van a aplicar directamente sobre la piel para utilizar en prevendaje. Y estas vendas también van a quedar inmóviles y bien sujetas en relación a lo que se va a ir realizando el vendaje. Las vendas impregnadas con diferentes tipos de materiales, pues aquí mencionamos las vendas de yeso, ¿no? Que estas, como les he dicho, requieren previamente de tener la aplicación de un vendaje de algodón para luego colocar la venda de yeso que tiene que ser previamente humedecida, se tiene que moldear, se tiene que mantener una presión adecuada para evitar que en vez de provocar un alivio en el paciente, se le pueda provocar mayor dolor, ¿no? Hay otras vendas tubulares, generalmente utilizados en pacientes que tienen quemaduras, son vendas bastante flexibles, que se acomodan a la anatomía de diferentes partes del cuerpo, especialmente utilizado, como les digo, en pacientes quemados, se puede poner en los brazos, en el pie, en la cabeza, donde por acomodación de la zona anatómica va a haber una mejor sujeción. También tenemos las vendas de papel pinocho con cierto grado de elasticidad entre el yeso y el algodón, ¿no? Entonces, generalmente estos papel pinocho en algunas instituciones se utiliza, una vez que se ha puesto el vendaje de algodón, se utiliza esta venda de papel y recién se coloca la venda de yeso. ¿Para qué? Para que se controle la temperatura del paciente y no pase la humedad de la venda del yeso, porque como es húmedo, pues no le pueda dar esa sensación de frío al paciente, ¿no? Las vendas de espuma también se utilizan como prevendaje para evitar el contacto de la piel con vendajes adhesivos, porque hay pacientes que tienen alergia a esos vendajes adhesivos, ¿no? Entonces, estos vendajes de espuma son bastante suaves y va a evitar esa reacción alérgica, digamos, a esos adhesivos en estos pacientes. Las vendas cohesivas son hechas de fibra de poliéster que se van a adherir a sí mismas, pero no a la piel. Es decir, yo doy una vuelta y doy una segunda vuelta y cuando yo haga que tenga contacto esta venda con la segunda vuelta con otra porción de la venda, se pegan estas vendas, ¿no? Entonces se llaman vendas cohesivas. Y la type es tipo especial de esparadrapo, es decir, estamos hablando como una tela adhesiva, que generalmente se utiliza como un vendaje funcional para dar estabilidad, fijación de algunas estructuras y actualmente estas type están siendo utilizadas mucho en el deporte, ¿no? En los futbolistas, en los tenistas, cuando tienen algún tipo de lesión, pues no les ponen estas vendas porque son bastante abultadas y además les impedirían en realizar sus movimientos. Entonces utilizan estas tipo de vendas que son las type, que incluso otras vienen ya impregnadas con algún tipo de medicamento, un antiinflamatorio y demás. Entonces aquí podemos ver en este cuadrito los tipos de vendas y sus usos de forma resumida en relación a todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, estamos hablando la venda elástica, la más utilizada en nuestro medio, ¿cuál es su uso? Para dar sostén, fijación, compresión y se adapta prácticamente a la región vendada, ¿no? Otra venda que utilizamos es la venda de gasa, que también va a dar sostén, fíjense, puede dar protección, pero su compresión es bastante ligera, prácticamente casi nula, y simplemente sirve como sostén y protección, ¿no? Fíjense la diferencia en relación a la venda elástica. Si estamos hablando de materiales que pueden tener impregnados, por ejemplo, con yeso, pues prácticamente su uso va a ser más de uso ortopédico y el objetivo final para su uso es inmovilizar esa zona, ¿no? Entonces, cada uno tiene, si se dan cuenta, el material del que están hecho y el uso para el cual se va a emplear o se va a utilizar este tipo de vendas, ¿no? Entonces, ustedes son los que van a elegir y obviamente van a elegir el que le corresponde al paciente por el tipo de lesión que tenga. Ahora,
Los vendajes según la consistencia del material. Pueden ser vendajes blandos o duros o rígidos y estamos viendo también que los vendajes blandos, su objetivo no es dar inmovilidad, simplemente limitar de forma parcial el movimiento, pero no va a dar compresión y solamente va a ir a sujetar gasas o apósitos. En cambio, los vendajes duros o rígidos, como estamos viendo en casos de fracturas o en casos de realizar una inmovilización por algún esguince o luxación, pues estos tipos de vendajes duros o rígidos se van a lograr con vendas elásticas o con vendas de yeso, ¿no? Generalmente son en ese sentido su uso. Según la cantidad de segmentos, el tipo de vendaje, o sea, por el número de segmentos que van a abarcar al vendar, pues se clasifican en vendajes unisegmentarios, por ejemplo, donde se va a vendar solo un segmento, por ejemplo, la palma de la mano, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí al realizar este vendaje? Estamos abarcando solo un segmento, entonces estamos hablando de un vendaje unisegmentario. Pero cuando ya es un vendaje bisegmentario, estoy abarcando la mano y el antebrazo. Entonces, la mano es un segmento y otro segmento es la parte del antebrazo. Entonces, estaríamos hablando por el número de segmentos en un vendaje bisegmentario. Si voy a abarcar 3 segmentos, mano, antebrazo y brazo, como estamos viendo en este tipo de vendaje, que es el vendaje de Valpleu, pues estamos viendo que estoy abarcando 3 segmentos. Estamos viendo, de repente voy a abarcar la parte de la mano, el antebrazo y del brazo, y de repente también puede ser el antebrazo, el brazo y el hombro, ¿no? Entonces son 3 segmentos que van a ir abarcando los trisegmentarios. Cuando ya han rebasado los 3 segmentos y se van a vendar más de 3, pueden ser 4, pueden ser 5 segmentos, se llaman vendajes multisegmentarios. Estamos hablando donde van a abarcar la parte del tórax y ambas extremidades superiores, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo el vendaje de tórax, que es el vendaje en 8 de guarismo para estabilizar, por ejemplo, la clavícula, ¿no? Entonces estamos hablando acá de un vendaje multisegmentario. Ahora, la otra clasificación, según la forma de cómo se realiza el vendaje, podemos ver claramente aquí en las imágenes. Un vendaje circular es cuando yo doy varias, 2, 3, 4 vueltas, pero en el mismo sitio, venda sobre venda, sin desplazar. A eso se llama vendaje circular. Pero cuando el vendaje empiezo y voy desplazando cada, por ejemplo, 5 centímetros hacia arriba, voy desplazando y voy abarcando de un segmento a 2 segmentos, estoy hablando de un vendaje en espiral. Puede haber un vendaje en espiral invertido donde yo voy a ir doblando la venda y yendo recorriendo también, pero con un doblez que voy a realizar en cada vuelta del vendaje. Entonces esto se llama espiral invertido. En cambio, tenemos otro tipo de vendaje por la forma, si ustedes se fijan, pareciera que fuese igual que el espiral invertido, pero el espiga no tiene doblez de la venda, simplemente es movimientos de la venda en relación a que voy hacia la parte superior, inferior y voy cambiando el ángulo, voy a ir formando la espiga. Generalmente este tipo de vendaje se hace con venda elástica. Este tipo de vendaje que es el espiga, cuanto más separados son los espacios entre la posición de una venda y la otra, la presión es menos. Cuando el espacio es menor, es decir, el ancho de estas líneas oscuras, por ejemplo, es de menor, de menor espacio, la presión es mucho mayor. Entonces, fíjense que la espiga ya estamos hablando de un tipo de vendaje que me va a dar compresión. Luego tenemos el vendaje recurrente. El vendaje recurrente se utiliza para el nivel de la cabeza, para los muñones. ¿Qué quiere decir recurrente? Que yo voy a ir vendando de una posición que yo estoy aquí, subo la venda
y voy a ir regresando y subiendo y regresando hasta cubrir la zona lesionada. Entonces es un vendaje recurrente. Voy, regreso, ¿sí? Y el vendaje en 8 es un vendaje que justamente formamos el número 8, pero me sirve para colocar a nivel de articulaciones, flexiones, por ejemplo, a nivel de la rodilla, a nivel del codo, voy a colocar este tipo de vendaje en 8. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es el vendaje recurrente, que generalmente nosotros lo llamamos cuando se hace el vendaje en la cabeza, el vendaje llamado capelina, ¿no? O el vendaje del muñón, si ustedes se fijan, es recurrente. Voy, vuelvo, voy y voy cubriendo toda la zona del muñón hasta que quede completamente cubierto. Ahora, la otra clasificación según la función del vendaje. Esta es sin duda la clasificación de repente un poco más importante y la más utilizada en la práctica clínica, ya que se asocia el vendaje a la finalidad que va a buscar, sea el caso concreto que tengamos, por ejemplo, vendajes protectores, vendajes contentivos, vendajes compresivos, vendajes inmovilizadores. Pero esta clasificación, como les digo, es en relación a la funcionalidad, ¿no? ¿Para qué voy a utilizar yo este vendaje? ¿Qué tipo de vendaje voy a hacer? Tengo apósitos, tengo gasas que quiero que se mantengan en el sitio, en la zona de la herida, entonces voy a utilizar un vendaje protector. ¿Qué tipo de venda voy a utilizar? Una venda de gasa. Quiero vendar a un paciente los miembros inferiores porque sé que va a ser sometido a una cirugía bastante prolongada y de repente se va a encontrar en reposo bastante tiempo. Es un paciente que es un adulto mayor y que tiene una mala circulación distal. ¿Qué tipo de vendaje voy a utilizar? Pues voy a utilizar un vendaje compresivo. ¿Qué tipo de venda voy a utilizar? Venda elástica. Entonces voy a realizar el vendaje de miembros inferiores para mejorar el retorno venoso y evitar el desprendimiento de coágulos. ¿Ok? Los vendajes que se realizan a nivel de extremidades superiores, estamos viendo que pueden ser el uso de cabestrillos, que son lienzos de tela en forma triangular, que me van a ayudar a estabilizar el miembro, a que se mantenga en ligera elevación, evitar los edemas distales, y obviamente me va a mantener inmóvil este miembro, ¿no? Y protegido. El vendaje de Bell Plau, que hace rato ya les había mostrado, es para inmovilizar, para proteger tanto la parte del brazo, del antebrazo y parte del hombro, ¿no? Y el vendaje de Saul, que es parecido al vendaje de Bell Plau, pero simplemente la forma de la posición de la mano, si ustedes se fijan, también va a ser un vendaje trisegmentario donde va a ayudar, por ejemplo, a veces cuando se hacen injertos y desean que esa zona se quede cubierta o protegida o estabilidad de algún desplazamiento de hombro, pues se va a realizar este tipo de vendajes, ¿no? Aquí vemos en imágenes cómo se procede primeramente para poner la zona lesionada, cubrir lo que les he dicho, la zona de la axila, proteger para luego realizar los vendajes que van a ir a inmovilizar este tipo de lesiones que el paciente necesita tener inmovilizada, ¿no? Entonces, hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta en este tipo de vendajes que ya les había dicho, ¿no? No realizar bastante tensión en las vendas, mantener en posición anatómica, evitar que la zona de la axila, por ejemplo, donde va a haber humedad, maceración, no haya una gasa o algo que proteja de este tipo de lesiones, va a ser importante tomar en cuenta, ¿no? Y aquí tenemos un vendaje de Dover-Jones, que es un vendaje que se va a utilizar para inmovilizar ciertas lesiones de la cintura escapular, como son las luxaciones o subluxaciones del acromio claviculares o algunas fracturas del extremo distal de la clavícula. Fíjense cómo se inmoviliza, cómo se sostiene la zona del antebrazo y la zona a nivel de la zona de la muñeca, ¿no? Entonces es importante
que se cubra, se almohadille la zona de la axila, la zona del hombro, del codo, para evitar por la tensión y el peso que va a caer del miembro, lesiones sobre la piel, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estas recomendaciones y cómo se hace la inmovilización hombro-codo y luego a partir de esta inmovilización la sujeción de la zona de la mano, ¿no? Es como un cabestrillo que sirve para evitar justamente el desplazamiento de esta articulación. El vendaje en 8, que ya les había dicho, es como correcciones, que generalmente el vendaje 8 de guarismo sirve, es como estamos viendo a nivel de los hombros, se hace en forma cruzada y se forma justamente el 8. Puede ser para estabilizar lo que son las fracturas a nivel de clavícula o para cambiar posturas, por ejemplo, o mejorar posturas a nivel de esta zona que se va a utilizar este tipo de vendaje, ¿no? Ahí estamos viendo, fíjense cómo se protege la zona de la axila, cómo se va a realizar este tipo de vendaje con previa protección de la piel. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar los vendajes? Pues hay contraindicaciones absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas como tratamiento definitivo de una lesión sin diagnosticar, es decir, le voy a poner una venda cuando yo sé que hay una fractura y de repente no me he dado cuenta que hay una fractura y le voy a querer colocar una venda. No, primero tengo que saber qué tipo de lesión hay, si hay una fractura, qué tipo de fractura es y realmente si este paciente necesita que se le coloque esta venda. Entonces, si hay una fractura, no se puede colocar, ¿no? Entonces, no puedo yo primero colocar la venda y después realizar un diagnóstico. Contraindicación, fracturas, esguinces de tercer grado o rupturas de cápsulas ligamentosas completas y rupturas de músculo tendinoso completas, que obviamente el tratamiento no va a ser la colocación de un vendaje, ¿no? Pacientes que tengan reumatismo agudo y estén en una fase inflamatoria. Tampoco puedo colocar un vendaje. Esas son las 3 contraindicaciones importantes que tenemos que mencionar. ¿Cuáles son las relativas? Es decir, después de un tratamiento, una valoración importante, que se vea más los beneficios de la venda y quien lo haga y sepa qué está haciendo, pues lo puede realizar, ¿no? Estamos hablando de la insuficiencia venosa periférica o trastornos de la circulación importante y si yo pongo un vendaje bastante compresivo, puedo empeorar, ¿no? Entonces tengo que ver qué tipo de vendaje, si es necesario, cómo lo voy a hacer. Entonces tengo que elegir bien el material con el que voy a realizar ese vendaje. En caso de pacientes que tengan alergia a los componentes del vendaje, entonces de repente voy a utilizar antes de ese vendaje otro material que evite el contacto directo del material que le provoca alergia al paciente y puedo realizar el vendaje. En heridas complicadas de la zona vendar, que quiere decir que toda lesión que se encuentre en la zona donde voy a realizar vendaje, es decir, pérdida de piel, laceraciones, úlceras, cortes, lo primero que tengo que hacer es curar, valorar y no olvidarme que debajo de ese vendaje hay una herida. Entonces tengo que yo realizar las curaciones cada que corresponda para evitar infecciones posteriores, ¿no? Tengo que tomar en cuenta las quemaduras, qué tipo de quemaduras son, dónde están situadas estas quemaduras y si realmente es necesario el vendaje o de repente son quemaduras que realmente no se puede colocar una venda, ¿no? Y si se va a colocar una venda, qué tipo de venda y cómo lo vamos a realizar. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones, como ustedes pueden ver aquí, son la formación de fligtemas, es decir, ampollas, por el roce, por la fricción, por una venda mal colocada, por ejemplo, que ha habido desplazamiento y ha provocado este tipo de lesiones. Dolor y hormigueo por compresión excesiva, que generalmente el paciente te refiere y te dice, por favor, sáqueme, se ha adormecido mi pie, o no lo siento, está muy frío, siento que hay hormiguitas que me caminan, entonces te está hablando de que ese vendaje ha sido demasiado excesivamente compresivo. Y esto puede ocasionar tanto la venda elástica como la venda de gasa.
Anoxia y edema distal en las extremidades. Entonces estamos hablando de que el vendaje elástico ha sido muy compresivo, muy mal realizado, donde en vez de ayudarlo al paciente, pues le está provocando más molestias, ¿no? Escaras necróticas por compresión excesiva también, porque a veces se le coloca la venda al paciente y se olvidan de quitarle, ¿no? Y entonces esto ha ido frotando y en los pacientes diabéticos puede ocasionar este tipo de lesiones. El síndrome compartimental, y esto es bastante serio y esto es debido a bastante compresión o formación de torniquetes, por ejemplo, donde va a empezar a disminuir la circulación, va a haber un proceso inflamatorio en el paciente, formación de edemas, donde va a ser necesario de repente incluso hacer incisiones en la piel para liberar ese proceso inflamatorio y mejorar la circulación en esa zona. Entonces, tomen en cuenta todas las características que hemos dicho al realizar el vendaje. Puede provocar rigidez articular si es que yo no he tomado en cuenta la posición anatómica, la funcionalidad de esa zona en relación al vendaje que yo estoy realizando. Por ejemplo, no he tomado en cuenta el vendaje en 8 en una zona articular, ¿no? Como la rodilla, el codo. ¿Puede haber maceración de heridas infectadas? Sí. ¿Por qué? Porque al ponerle la venda no he realizado curaciones, solo he cambiado el vendaje y jamás he vuelto a curar esa herida que tenía el paciente, pues puede haber este compromiso, ¿no? Anoxia en los vendajes compresivos, especialmente a nivel del cuello y del tórax, por la bastante compresión que se va a realizar, o de repente no se hace una compresión continua e igual en todo el proceso del vendaje en esas zonas. Entonces vamos a tener este tipo de lesiones. Si ustedes se fijan, miren, aquí estamos viendo los espacios o lo que se llaman ventanas y que se producen los edemas por un mal vendaje. Entonces, esto no puede pasar porque esto en vez de ayudar al paciente, lo estamos ocasionando este tipo de complicaciones por una mala circulación, ¿no? Entonces, tenemos en general, por clasificación, este tipo de complicaciones, las mecánicas, ¿no? Que son generalmente las más frecuentes, que va a ser producidas por lesiones dérmicas, puede haber quemaduras, cizallamientos por los pliegues en la venda o fricción justamente por estas vendas que va a ir a provocar lo que hemos dicho, las frictemas y todo lo demás. Vasculares por presión excesiva, ¿no? Por no tomar en cuenta que se debe vendar de distal a proximal. Eso no se olviden, por favor. Nunca podemos realizar un vendaje de proximal, de proximal a distal. Siempre tiene que ir de distal a proximal. Estamos hablando en relación al miembro del paciente, ¿no? Neurológicas, justamente provocadas por la compresión, por todo lo que hemos indicado. Va a haber una extrema compresión a nivel de los nervios periféricos, va a haber hormigueos, puede haber parálisis, parestesias en ese miembro y obviamente esto es muy molestoso para el paciente. Irritativas por el tipo de venda que se va a utilizar y sobre la zona de la piel que puede estar lesionada. Los edemas de ventana que ya les mostré en la anterior imagen, donde hay espacios que se deja entre una venda y otra, es decir, que no se ha cubierto venda sobre venda, y esto prácticamente va a producir un edema y puede haber los famosos torniquetes o lesiones de la piel, donde puede provocar también bastante molestia en el paciente. Escaras, ya hemos visto, por bastante y excesiva presión. La maceración cutánea que volvemos a indicar, pero aquí nos dan mucho más ejemplos de ver, por ejemplo, que no he puesto las gasitas entre los interdígitos y directamente he colocado un vendaje general, pues va a haber maceración, hemos dicho, en las zonas de las axilas, ingles, mamas, nivel escrotal en los pacientes, incluso en los espacios interglúteos, si hay lesiones de quemadura, hay que tomar en cuenta para poner ese tipo de protección, ¿no? Tromboflebitis y tromboembolismo pulmonar, pues ya hemos dicho, cuando hay miembros inferiores inmovilizados, el paciente no se mueve, hay una éstasis venosa, el paciente está encamado sin poderse mover y no hay un buen flujo sanguíneo de retorno,
estamos provocando o se va a provocar esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar una venda elástica bien colocada que pueda ayudar y prevenir este tipo de lesiones. El síndrome compartimental agudo, ya lo hemos hablado, alineamiento incorrecto es por no tomar en cuenta la posición anatómica de las diferentes regiones que yo voy a vendar. Cuando se emplean las vendas de yeso puede haber quemaduras, puede haber fricciones si no se ha hecho un buen acolchamiento por dentro, no se ha tomado en cuenta las prominencias óseas, puede haber bastante compresión también, edemas que muchas veces se termina abriendo las vendas de yeso, ¿no? Para mejorar esa molestia o esa alteración que va a tener el paciente, ¿no? Las rigidez articulares que hemos dicho, o prácticamente el fracaso del vendaje cuando lo que queríamos provocar en el paciente como funcional se convierte más bien en una complicación, ¿no? Entonces se ve que el vendaje no ha sido lo que uno estaba esperando. Y como resumen, tenemos acá todo lo que hemos visto en relación a los tipos de vendajes, las aplicaciones que tienen cada uno de ellos y las formas de vendar de forma resumida que hemos visto en este temario, ¿no? Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta.